La cumbre sobre la pederastia del clero que ha tenido lugar en el Vaticano ha tenido una palabra clave, según los organizadores. La palabra ha sido sinodalidad. Sinodalidad, que fue la misma palabra clave que se usó, por ejemplo, para el sínodo sobre los jóvenes, es decir, mayor participación, mayor corresponsabilidad, más consulta por parte de los obispos o los sacerdotes a los laicos, de alguna manera más colegialidad, no solamente entre los obispos, sino también contando con todo el pueblo de Dios. Es decir, la causa, según ellos, de que se hayan producido los abusos a menores por parte de sacerdotes ha estado en un concepto clerical del sacerdocio. Eso significa que el sacerdote se sentía como el dueño del rebaño, no como el pastor del rebaño, y que podía hacer lo que quisiera con los laicos, incluidos los niños. Lo mismo con respecto a los obispos. No han cuidado lo suficiente, no han evitado que algunos de sus sacerdotes cometieran esos delitos, porque también tenían ellos un concepto clerical de su ejercicio, en este caso de su ejercicio episcopal. Bien, naturalmente esto es según los organizadores. Si había clericalismo, eso se solucionará aumentando o disminuyendo el clericalismo, aumentando la sinodalidad, la mayor consulta a todos los niveles dentro de la Iglesia y dentro, sobre todo, de los instrumentos de gobierno de la Iglesia. Esto, repito, según los organizadores. Incluso los que han llevado adelante este congreso, los cardenales Kupik de una forma especial, pero también Osvaldo Gracias de Bombay, Monseñor Scicluna, el cardenal Tagle de Manila. Bueno, todos ellos han quitado importancia al hecho de que haya un numeroso grupo, un porcentaje grande de sacerdotes homosexuales ligados a la pederastia. Se habla del 80%. Monseñor Scicluna llegó a decir que la condición de ser homosexual o heterosexual no tiene nada que ver o no es relevante con respecto a la pederastia. En este contexto de centrarlo todo en la forma en que se ha actuado, es decir, en que la causa ha sido un concepto clerical del ejercicio del sacerdocio, en este contexto ha intervenido también el cardenal Kupik diciendo que, planteando aquello que fue rechazado por los obispos norteamericanos, pero que parece que tiene el aval del Vaticano, es decir, que la forma de comportarse y de juzgar a los que cometen actos de pederastia es el obispo juzga al sacerdote, el arzobispo juzga al obispo. Si es un arzobispo el implicado por acción u omisión, porque él ha cometido delitos, como fue el caso del ex cardenal McCarrick, o porque ha mirado hacia otro lado mientras sus sacerdotes los cometían, si es el arzobispo el implicado, entonces tiene que ser juzgado por un obispo jubilado de su propio arzobispado. La investigación después es mandada a Roma, donde deciden, pero de ningún modo tienen que intervenir ni en la investigación ni en el juicio, de ningún modo tienen que intervenir los laicos. Bien, esta ha sido otra de las aportaciones que han tenido lugar en esta cumbre sobre los abusos. No se han ofrecido conclusiones, precisamente porque la idea era la de la sinodalidad. Lo que se ha hecho ha sido una especie de lluvia de ideas, y ahora los presidentes de las conferencias episcopales, al llegar a sus respectivos países, pues tendrán que ver con esa lluvia de ideas qué es lo que ellos tienen que hacer. Se han dado 21 puntos de reflexión, y ahora ellos tendrán que ver en sus respectivos países cómo los implementan. Una cosa que me parece significativa es que también dentro de esas 21 pistas de reflexión se habla de que hay que cuidar mucho la presunción de inocencia de los sacerdotes, e incluso se dice que hay que plantearse si los castigos a los sacerdotes considerados y hallados culpables tienen que ser definitivos o temporales, es decir, tienen que ser reducidos al estado laical o simplemente suspendidos del ejercicio público durante un tiempo. Bien, repito, lluvia de ideas que ahora se tendrán que aplicar en cada conferencia episcopal según sus propias circunstancias, que esto naturalmente para algunos les ha sabido a poquísimo y han visto esta cumbre con un
claro tinte negro, y para otros les ha parecido maravilloso y lo han visto todo color blanco. Hay muy pocos, entre los analistas, hay muy pocos grises, o es blanco o es negro, o ha sido estupendo o ha sido desastroso. Bien, desde mi punto de vista, creo que se ha insistido mucho en las formas, cómo hay que actuar. Se ha insistido mucho en que la causa es el clericalismo y por lo tanto la solución es la sinodalidad, y me parece a mí que se ha insistido poco en una causa que creo yo que es la principal de todo lo que ha ocurrido. Fijémonos en los datos, simplemente para que estos datos hablen. El pico, digamos que ha habido un incremento de abusos a menores por parte de sacerdotes que ha ido aumentando y luego ha ido disminuyendo. El pico, el momento en que más estos abusos se produjeron fue justo antes del concilio. Empezó esto a crecer, y en las 2 décadas posteriores al Concilio Vaticano II. Esto es un dato, esto es la realidad. Esta etapa coincide con el derrumbe de la disciplina clerical. Abandono del respeto a la liturgia, abandono de la forma sacerdotal de vestir, sotana o clergyman. Coincide con el derrumbe no solamente de la disciplina clerical, sino el abandono de la vida de oración por parte de los sacerdotes, la mundanización de la Iglesia y del clero de una forma especial, a la vez con una especie de anarquía moral en la que todo vale porque la conciencia es la que dice lo que es bueno y lo que es malo, sin ningún referente externo. En esa época donde hay más abusos es donde esto se produce con más intensidad. Dicho de otra manera, cuando Juan Pablo II llega a la cátedra de San Pedro en el año 78, empieza a poner más control en la Iglesia, y el mayor número de casos se había producido ya entre los años 60 y esos años 80, las 2 décadas posteriores al Concilio Vaticano II. Yo creo que esto es un dato importante. Por ejemplo, fijémonos en un país europeo como Alemania, en un país europeo como España. Son datos que han salido publicados, aunque seguramente esto se puede decir también de otros países. En Alemania, según confesiones y estudios de la propia Conferencia Episcopal, ha habido 1.670 sacerdotes implicados en denuncias de pederastia. No sé si todos han sido condenados o simplemente implicados, pero 1.670 sacerdotes han sido acusados de delitos de pederastia. Bueno, es un marco de 70 años, ciertamente, es un marco muy grande, y por tanto el porcentaje de sacerdotes con respecto al total de sacerdotes en Alemania en esos años es un porcentaje relativamente pequeño, en torno al 5%. Bueno, en cualquier caso, 1.670 sacerdotes son muchos. En España, 33 condenados y 82, 85 denunciados, a muchos de ellos a través de los medios de comunicación, ni siquiera en los tribunales. Es una diferencia abismal, habiendo muchísimo más sacerdotes en España que en Alemania. Con eso no quiero decir que en España seamos buenos y en Alemania malos, no. Lo que sí que quiero decir es que en Alemania tienen un problema. Ellos mismos, los sacerdotes alemanes, confiesan en un estudio hecho público también por la Conferencia Episcopal Alemana de hace un par de años, que la mitad de ellos no rezan nunca, la mitad de ellos no se confiesan nunca. Vamos a ver, si tú no llevas una vida de oración, si tú no llevas una vida de una cierta penitencia, si tú no intentas mantenerte, digamos, accesible a los sacramentos y sobre todo a ese gran sacramento por el cual te viene la gracia, como es la gracia del perdón, como es la confesión, pues es más fácil que, rotos esos diques, todo lo que está dentro de ti salga y haga daño. No digo que si rezas y que si te confiesas no vayas a tener tentaciones e incluso no vayas a caer en las tentaciones, pero podrás controlar mejor las tentaciones, y no me refiero solo a las del 6º mandamiento. Es decir, en España ha habido en estos años más de 45.000 denuncias por casos de pederastia. Son muchísimas, ¿eh? Y además en los últimos años hay un aumento de un 20%. Se habla de que hay 10 denuncias diarias. Oiga, solamente
poco más de 80 han sido denuncias que han implicado a sacerdotes, solamente 33 han sido condenados. Repito, no significa que los sacerdotes españoles sean maravillosos y los alemanes no, pero algo quiere decir estos datos. O sea, si nosotros mantenemos una vida de oración, si evitamos la soledad, que es el gran enemigo del sacerdocio, si estamos en una actitud de conversión permanente, si no empezamos a justificarnos a nosotros mismos diciendo que podemos hacer lo que queremos, y eso sí sería clericalismo, pero eso también lo aplicamos a los laicos, es decir, se lo enseñamos a los laicos y ellos lo aplican. Si nosotros mantenemos lo que ha hecho la Iglesia siempre, entonces es más fácil que podamos vencer a las tentaciones. Creo que hay que profundizar en la sinodalidad, en la colegialidad. Me parece a mí que los controles son necesarios y que hay que insistir en todo lo que evite crímenes tan graves como es el abuso a los menores. Pero si no se va a la raíz del problema, si no se va a la causa del problema, a la causa verdadera, que es el alejamiento de Dios, entonces, por muchos controles que haya, por mucha vigilancia que haya, siempre que estarán cometiendo crímenes, siempre que estarán cometiendo delitos. Creo que es la vieja lección del asesinato de Abel a manos de Caín. Cuando el hombre se aleja de Dios, se convierte en el asesino de su hermano. Tiene que haber policía, por supuesto, tiene que haber leyes, por supuesto, pero cuando el hombre se aleja de Dios, cuando la barrera interior, cuando la conciencia deja de decirte la verdad, cuando no estás accesible a la gracia, cuando no te pones a tiro de Dios en la oración, cuando el hombre se aleja de Dios, siempre se convierte en el asesino de su hermano. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.